En el capítulo 3 del libro de Filipenses, que el hermano leyó, gracias, leyó en los dos idiomas, excelente, qué bueno. En ese capítulo, este es uno de los pasajes más íntimos y personales que el apóstol Pablo escribió. Así que póngale mucho cuidado a lo de hoy. Nos habla de lo que significó para él haber conocido a Jesús. Así que es un pasaje precioso porque Pablo abre su corazón y nos deja saber qué significó para él haber conocido a Cristo. Para Pablo, por haber conocido a Cristo, él mismo dice, todo ahora es pérdida para mí. Todo lo estimo como pérdida porque he conocido a Cristo. Por su amor a Cristo, todo lo que en este mundo es considerado importante le parece, en palabras de él mismo, basura. Por haber conocido a Cristo, todo lo demás, dice Pablo, para mí de ahora en adelante es basura. Este capítulo 3 es un relato, como dije hace un momento, muy personal de las convicciones que Pablo tenía, de su conversión, del profundo amor que él tenía a Cristo y el profundo amor que él tenía a la obra redentora de Cristo. Podemos apreciar a un hombre que dejó atrás un fanatismo religioso. Pablo estaba enamorado de la ley, ¿sí? Él estaba enamorado de la ley, él quería que la ley se cumpliera, pero después se enamoró de Cristo, se enamoró de la obra de Cristo, se enamoró de la muerte de Cristo y se enamoró de la resurrección de Cristo. No tenemos en la Escritura una descripción de lo que Pablo sintió al momento de su conversión, pero muchos teólogos nos dicen que el capítulo que vamos a leer hoy o que estamos leyendo hoy o estudiando hoy es la mejor imagen que podemos tener de lo que Pablo experimentó en su corazón, en su alma, a pesar de todo lo que él había ya pasado. Él venía del judaísmo, un judaísmo radical, y todo lo que él experimentó hizo a que él se le volteara la cabeza completamente y el corazón, y entonces se convirtiera al cristianismo. Para él conocer a Cristo, su evangelio, y vivir en la fe y por la fe, le dio sentido a la vida. Y él pudo encontrarle sentido y pudo encontrar la verdadera felicidad gracias a su encuentro con Jesús. Cuando la fe de Pablo estaba puesta en el judaísmo, solo imperaba una cosa, la ley. Para él lo importante era cumplir las reglas. Y para él era lo más importante de todo. Eso estaba por encima de todo, incluso por encima de las mismas personas. A Pablo no le interesaba mucho cómo se sentía él, aquel. No, a Pablo lo que le interesaba era cumplir la ley. Ahora, después de la conversión de Pablo, todo es distinto. Pablo ya no tiene que aparentar más, ni tiene que justificarse él a sí mismo, ni intenta tampoco ser el primer lugar en todo. Él quería ser el primer lugar en todo. Él quería ser el mejor de los judíos. Todo eso para Pablo ha quedado atrás. Lo que vivía antes de su conversión fue la persecución de los cristianos. Lo hemos hablado en repetidas ocasiones en estas semanas, que hemos estado estudiando bastante la vida de Pablo. Para él eso quedó atrás. Perseguir a los cristianos ya no es lo que él quiere hacer. Eso era importante, pero ya no más. Cuando Pablo nos dice en su carta haber conocido a Cristo, lo que él nos está diciendo es que a él ha podido ahora experimentar la fuerza del amor de Dios. Un hombre duro, un hombre cruel. Pero él dice, por haber conocido a Cristo, todo cambió. Lo que él nos está diciendo es que cuando uno conoce a Cristo, la fuerza del amor de Dios que está en Cristo Jesús cambia la vida de una persona. Conocer a Cristo es conocer la grandeza de Dios. Conocer la grandeza de Dios. Pero también conocer a Cristo
es conocer la fuerza del amor de Dios, la fuerza con que Dios nos ama a nosotros. Y ese amor que Dios nos da es un amor que cambia vidas. ¿Sabes que la fuerza del amor de Dios dada en Cristo puede cambiar al más obstinado, al más terco, al más enojado, al más enojón? La fuerza del amor puede cambiar al más soberbio, aquella persona que se siente grande, poderosa, que se siente mejor que los demás. El amor de Cristo puede quebrar el corazón de una persona. Puede quebrar el corazón de una persona que está confundida. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? No sé qué creer. Tantas religiones, estoy confundido. ¿Qué hago? Lo que puede cambiar a una persona así es la fuerza del amor de Jesús. Y también puede cambiar a un legalista. ¿Usted sabe quiénes son los legalistas? Los que siempre le andan viendo el pecado a los demás. Los que siempre andan viendo pecado en todo. A esos legalistas también solo el amor de Jesús los puede cambiar. Por eso dije hace un momento, a Pablo, cuando él conoció el amor de Dios, cuando se encontró con Jesús, a Pablo se le giró la cabeza, se le giró el corazón, le cambió el corazón por haber conocido a Jesús. Cuando Pablo nos habla aquí de que él conoció a Jesús, no es un conocimiento intelectual. Hay muchas personas conocen de Jesús intelectualmente, ¿sí? Yo conozco incluso escritores que hablan de Jesús, pero desde un punto de vista intelectual. No, Pablo aquí lo está diciendo en un sentido bíblico. ¿Qué es conocer a Cristo? Conocer a Cristo es experimentar a Dios, experimentar lo santo de Dios, lo puro y lo bueno de Dios en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando dice yo conocí a Cristo, él está diciendo yo por fin estoy experimentando en mi vida, en mi ser, a ese Dios que es santo, que es puro y que es bueno. Pablo ha experimentado una verdadera liberación de todo aquello que lo tenía esclavo. ¿Qué era lo que lo tenía esclavo? El legalismo. Lo tenía esclavo el odio, el rencor. Esas cosas esclavizan a una persona, pero ahora él está experimentando una verdadera liberación. Pablo nos está contando que ahora vive según los frutos del Espíritu Santo. Él ya no vive más por sus emociones, por la ley, por su odio, por su rencor. No, ahora él vive guiado por el Espíritu Santo. Ahora por primera vez él está experimentando el gozo, la paz, paciencia, benignidad. Ahora está experimentando él la bondad, la fe. Ahora él es manso y ahora él tiene dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Anteriormente Pablo había seguido todas las tradiciones religiosas. Todas las cumplía él. Estaba aferrado a una cultura religiosa y estaba aferrado a las tradiciones de su pueblo. Fíjate que él estaba tan aferrado a las tradiciones que en un punto de su vida dejó de vivir la vida de otros. Así estaba él de aferrado a las tradiciones. Pero ahora Pablo dice en el versículo 8 de nuestra lectura, Filipenses 3, escuche bien. Este es Pablo contándonos su experiencia, de dónde viene él. Y dice, por su amor, el amor de Jesús, lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo Jesús, a fin de conocer a Cristo y el poder ¿de qué? De su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Una sola cosa bastó para que Pablo
naciera de nuevo. Él nació de nuevo y fue experimentar el amor de Jesús. Quien no experimenta el amor de Jesús en su vida y los frutos del Espíritu Santo no ha nacido de nuevo, aunque se diga seguidor de Jesús, aunque se diga cristiano, no es así. Solo se puede ser una persona convertida cuando se experimenta el amor de Jesús, cuando se experimenta el perdón de Jesús. Cuando Pablo tuvo a Cristo en su corazón, entonces él pudo decir, como leímos hace un rato, pude ser hallado. Él no dice, yo hallé a Cristo. El poder no estaba en él, el poder no está en nosotros, sino él lo que dice y lo que reconoce es, Jesús me halló a mí. ¿Cómo te halla hoy Jesús a ti? Por medio de la palabra. Y cuando tú abres tu corazón a la palabra de Dios, Jesús te está hallando a ti, no tú a él. Y eso es lo que cambia la vida de una persona. Por eso él no dice, yo lo encontré. Yo lo encontré. No. Jesús lo encontró. Él me halló, dijo. Él estaba allí por mí. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, mientras yo quise agradar a Dios por mis propios medios, con mi propio entendimiento, con las obras que exige la ley, ¿sabe qué pasaba a Pablo? Él dice, cada vez me alejaba más de Dios. Cuando yo trato de agradar a Dios o buscar a Dios en mis términos, como yo creo que es, como alguien me contó a mí que es, como yo me imagino que es, cada vez nos alejamos más de Dios de esa manera. No podemos acercarnos a Dios de esa manera. Pero dice Pablo, cuando yo puse mi mirada en Jesús, ahí todo cambió. Por eso él dice, lo leímos hace un momento, cuando puse la mirada en Jesús, en el poder de su resurrección, lo que eso significa para mí, que Jesús resucitó. Cuando participé, dice Pablo, de sus padecimientos. Aquí no dice Pablo, cuando participé de las glorias de Jesús. No. Dice Pablo, cuando participé de los padecimientos de Jesús. El cristiano sufre a veces. La vida cristiana no es solo gozo, alegría, cosas ricas, cosas lindas. No, a veces hay sufrimiento. Entonces, hasta ese momento, Pablo pudo experimentar en sí mismo el poder que levantó a Jesús de los muertos. Ese poder estaba experimentando Pablo en su vida, el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Ese es el poder del Espíritu Santo que trae y que da una nueva vida. Ese poder del Espíritu Santo que da nueva vida, la vamos a recibir al final de los tiempos, en la resurrección de los muertos. Pero también ese poder del Espíritu Santo está disponible hoy para ti, hoy, acá, en este momento. Por eso Pablo quiso morir a sí mismo. Él abandonó su antigua manera de vivir para vivir ahora su vida plenamente en Cristo. Ese es un llamado para nosotros hoy. ¿Cómo está tu vida en Cristo? ¿Vives plenamente para Cristo hoy? Tu corazón está totalmente entregado a Cristo. Fíjate que Pablo está a la religiosidad, a las leyes. Pero eso no le daba a él paz, ni estaba él en comunión con Dios. Lo que le dio la comunión a Pablo con Dios es que él entregó su vida a Jesús y fue guiado por el Espíritu de Dios. Pablo lo que quiere es morir a sí mismo, negarse a sí mismo, abandonar su antigua vida y ahora vivir plenamente para Cristo. Pablo continúa diciendo, versículo 13, hermanos, ¿somos hermanos de Él? Sí, por nuestra fe. Entonces dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa si hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces,
Pablo comprendió que la vida cristiana es un continuo caminar. Usted no puede decir, yo soy cristiano y no camino con Cristo. Soy cristiano y no sigo a Cristo. No se puede. El cristianismo es un continuo caminar con Jesús. A pesar de las debilidades que Pablo había tenido y de los terribles pecados que cometió contra el mismo pueblo de Dios, tan pronto como Pablo conoció a Jesús, ya no se detuvo. Cuando tú conoces a Jesús, ya no te puedes detener. Nadie te puede detener, ni tus pecados, ni los demás. La fuerza del amor de Cristo es un motor que no permite que te detengas, pero ese amor debe de vivir en tu corazón. Si vemos la vida de Pablo, en ningún momento vemos que Pablo regresó ni por un instante a la vida pasada. La conversión de Pablo fue seria y permanente. Ese es el problema hoy con los cristianos. No hay conversiones permanentes, son conversiones temporales o cuando hay necesidad, pero no es una conversión permanente, continua. Y Pablo es un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir en ese sentido. En una ocasión nos cuenta la Escritura que alguien, no nos revela el nombre, pero alguien se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo te seguiré. Muy firme, Señor, yo te seguiré. Pero antes, déjame despedirme de los que están en mi casa. O sea, yo te quiero seguir, pero espérame un ratito, Jesús. Necesito ir a decirle a mi familia adiós. Y Jesús le respondió, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Fíjate, Jesús. Señor, yo te quiero seguir, pero déjame, voy a ir a hacer esto primero. Jesús, yo te quiero seguir, yo quiero alcanzar la salvación, yo quiero tus beneficios, yo quiero tu paz, yo quiero sanidad, yo quiero esto. Pero permíteme, porque hoy tengo que hacer otra cosa más importante. Señor, yo quiero tener paz en mi corazón porque te fallé, yo te pido perdón, pero permíteme, necesito primero hacer esto o aquello. Y Jesús es enfático. Nadie es nadie. Jesús no anda aquí parafraseando. Aquí está el directo. Nadie que mire hacia atrás su pasado, después de poner la mano en el arado, después de tener a Jesús en el corazón, es apto para recibir el reino de Dios. Aquí y allá no es apto, simplemente. Pero Pablo, él es un hombre precioso en el Señor. Es un hombre que realmente toca el corazón de las personas. Pablo sí olvidó lo que quedó atrás. Y Pablo tenía pecados horribles. Pero Pablo dejó atrás todas esas cosas por amor al Señor. Él dice, me extiendo hacia lo que está adelante. Para allá voy, dice Pablo, para allá voy. Y sigo avanzando hacia la meta. El cristiano que piensa que porque se dice cristiano ya alcanzó la meta, tiene que leer más las epístolas de Pablo. Pablo dice, me extiendo hacia lo que está adelante y sigo avanzando hacia la meta. No dice, ya llegué a la meta, Jesús mismo se me apareció, ahora soy apóstol. No, Pablo no dice eso. Al contrario, Pablo siguió avanzando hasta el fin de sus días. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Sí? Él no se quedó tirado a la mitad del camino. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, no es útil para alcanzar la meta aferrarse a las heridas del pasado, a las ofensas del pasado, a los pecados del pasado y a las viejas costumbres y maneras de pensar. No es útil para alcanzar la meta. Yo no sé cuál es tu meta. La mía es clara. Llegar un día al cielo y resucitar de nuevo. Esa es mi meta, es clara. Entonces, ¿cuál es tu meta? Pero para eso, dice Pablo, tienes que olvidarte
de las heridas del pasado, las ofensas, los pecados. Eso déjalo atrás y enfócate en la meta que está ahí. La mirada de Pablo estaba ¿en dónde? Al frente. Nosotros nos distraemos rápido, ¿no? Cualquier cosa nos distrae. Un problema, una circunstancia, una persona, una situación, nos distraemos con facilidad. Pablo no, Pablo mantuvo su mirada en el Señor Jesucristo. Estaba determinado. Es que el cristianismo necesita determinación, hermanos. El cristianismo necesita determinación. No, el cristianismo no necesita que un pastor, sea quien sea, esté empujando. ¿El pastor está para qué? Para cuidar a las ovejas. Sí. El cristiano verdadero no necesitamos estarlo empujando. El cristiano verdadero se aferra y tiene determinación para seguir caminando con Cristo. Ahora, tome en cuenta esto. Por supuesto que Pablo enfrentó oposición en su caminar con Cristo. Él enfrentó oposición. Pablo enfrentó grandes pruebas. Les comenté en un par de sermones atrás cómo él naufragó también en el mar. Él tuvo pruebas. A Pablo lo criticaron, incluso algunos de sus mismos compañeros. Y Pablo lo persiguieron. De hecho, esta es una de las cartas que está escrita cuando él estaba preso nuevamente. O sea, Pablo cayó preso. Pablo naufragó. A Pablo lo criticaron. Pero Pablo dice, prosigo a la meta. Él seguía avanzando. Pablo no dejó que esas, para él, pequeñas cosas, aunque eran graves, lo detuvieran. Y él seguía avanzando. Qué gran ejemplo. Te pregunto, ponga atención. ¿Hay algo que en este momento te esté deteniendo a ti para alcanzar la meta? ¿Cuál es la meta? Seguir a Cristo sin importar las circunstancias. Priorizarlo a Él siempre. ¿Hay algo que te está deteniendo? ¿Hay algo que está en tu corazón? ¿Hay algo que está alrededor tuyo que te está deteniendo? A lo mejor es tu pasado. A lo mejor hay algo en tu pasado que no te deja. A lo mejor hay algo en tu presente que siempre es más importante que Dios. ¿Qué es más valioso para ti que Cristo hoy en tu vida? ¿Qué es más valioso para ti que Cristo hoy en tu vida? No lo sé, tú lo sabes. Pero mira a Pablo. No hay nada más valioso que Cristo para él. Tú puedes seguir ese ejemplo. Que no haya nada más valioso para ti en tu vida que seguir a Cristo. Para terminar, les dejo aquí algunas reflexiones. Y esto es para ayudarte a caminar y llegar a la meta. Por favor, olvida el pasado y avanza. ¿Sí? Si tú quieres seguir a Cristo, por favor, olvida el pasado y avanza. En otras palabras, ¿cómo puedo yo parecerme más a Pablo? ¿Cómo puedo yo parecerme más a ese apóstol que siguió a Jesús? Bueno, número 1, olvídate ya del pasado, lo que haya sido, algo personal, algo que te hicieron, olvídate ya del pasado y avanza. La vida de Pablo nos debe de invitar a aferrarnos a las cosas buenas y a dejar los errores, los fracasos. E incluso hay gente que se aferra a los éxitos. Y cuando tú te aferras a los éxitos, muchas veces abandonas a Dios también. Hay que mirar adelante y mira hacia el futuro con esperanza, pero también con determinación. La persona que no tiene esperanza y que no es determinada, se cae. Tarde o temprano se cae. Algo va a ser más importante que Cristo. Entonces, olvida el pasado. Deja ya el pasado atrás y enfócate en el plan que Dios tiene para ti hoy, en el presente, para avanzar al futuro. Es importante que olvides el pasado. Número 2, ten la meta clara en tu corazón, en tu mente. Aquí la meta es la vida eterna.
¿sí? Aquí la meta es la vida eterna. Pero también es acá, porque no puedes llegar allá si no hay cambios acá. Si no vives acá para Cristo, no llegas allá. Entonces, hay que tener clara la meta. Mi meta es llegar allá, pero para llegar allá, si yo no tengo clara la meta, cómo yo llego allá, no puedo cambiar acá. Yo tengo que tener claro, yo estoy seguro, que todos acá tienen claro que quieren llegar, cuando cierren los ojos acá, quieren llegar al cielo y resucitar. Eso yo lo tengo claro. Ahora, lo que pocos cristianos, tal vez no pocos, pero no todos los cristianos tienen claro es cómo yo llego a aquella meta que yo sé que es la meta. Entonces, cuando tenemos clara que la meta es llegar al cielo para la resurrección luego de los muertos, preciosa meta, ahora hay que saber cómo llegar a la meta. Y Pablo dice que él no se detiene, él prosigue a la meta, él avanza, él prioriza siempre a Cristo. Yo no conozco un cristiano que me diga, no, pastor, yo me quiero ir al infierno. Todos me dicen, yo quiero ir al cielo. ¿Sí? Todos. Pero pocos tienen clara la meta de cómo se llega al cielo. Y la fe es lo que te hace llegar al cielo. Pero la fe en Cristo no es una fe imaginaria por ahí que no tiene fundamentos. No, la fe en Cristo tiene fundamentos. Entonces, por favor, medita. ¿Sí? ¿Cómo debo yo de vivir mi vida acá mientras camino hacia la meta? Otra reflexión para ti hoy. Persistencia y esfuerzo. Pablo destaca la necesidad de esforzarse y perseverar. El cristiano que no es esforzado y que no persevera no va a llegar a la meta. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Yo quiero que todos lleguen a la meta. Pero Pablo dice que hay una necesidad de esforzarse y perseverar. Por eso Pablo dice, persevero, me esfuerzo para llegar a la meta. Y eso es en nuestra vida diaria. Diario tenemos que perseverar y esforzarnos. ¿Qué es eso? Es mantenerse firmes en la fe. Con la fe no se debe de jugar. La fe es algo que se vive todos los días. Se persevera a pesar de las dificultades. Esa es la diferencia. Pablo perseveró con un montón de dificultades. Los cristianos de hoy no perseveran y a veces hasta sin dificultades. O cualquier dificultad lo saca del camino que lleva a la meta. Así que trabaja con dedicación aquellas cosas para las que Dios te ha llamado. Persevera, no te desanimes, ¿sí? No dejes que las circunstancias externas influyan en ti. Y por último, aprende a priorizar lo eterno. Hay que priorizar en nuestra vida lo eterno. Pablo, ¿sabe dónde estaba la mirada de Pablo? Pablo tenía su mirada puesta en el premio celestial. Así de simple. Ahí estaba la mirada de Pablo. Aquí habían problemas, aquí habían dificultades, aquí habían circunstancias, aquí habían desagrados, aquí había un montón de cosas. Pero Pablo tenía su mirada en lo celestial, en Dios mismo. Recuerda que a donde tú le apuntes, ahí le vas a pegar. Si no le apuntas a nada, nada le pegas. Apunta tu vida, pon tu vida en lo eterno, en los valores del reino. ¿Vives bajo los valores y principios del reino de Dios? Eso es caminar viendo hacia lo celestial. Es caminar acá en esta tierra guiado bajo los valores y principios del reino. Y eso nos dice Pablo hoy. Hay que caminar bajo esos valores y principios. Así que cuando hayan momentos difíciles en tu vida, quizá espirituales, quizá el pasado, quizá no sabes ni para dónde ir, ni para dónde tirar, ni qué hacer, recuérdate que en esos momentos complicados, que Pablo la tuvo más difícil que tú y que yo.
Y Pablo perseveró. Y Pablo supo a dónde apuntar. Y eso nos queda hoy. Recuerda todos los días, cuando tus fuerzas, cuando te debilites, cuando no sepas qué hacer, cuando no estés seguro, recuérdate el galardón, el premio prometido por el Señor. Eso debe de motivarnos todos los días, como que si fuera el último que vamos a vivir. Y vive tu vida de manera intencional. Sé intencional. Mira, yo te aseguro que cuando tú te levantas para ir a trabajar, tienes que ser intencional, porque si no, no llegas. Para ir a trabajar eres intencional. Pones una alarma para levantarte, tienes que coger el automóvil, tienes que llegar a cierta hora, tienes que cumplir con cierta... Eres intencional, si no te despiden. Exactamente lo mismo es en las cosas de Dios. No puedes ser intencional en todo y menos en las cosas de Dios. No puedes ser intencional para las vacaciones, pero no en las cosas de Dios. No puedes ser intencional para las necesidades, pero no para las cosas de Dios. No, para las cosas de Dios tienes que ser intencional. Eso requiere levantarte el domingo, arreglarte, llegar a la hora exacta, adorar 1 hora y piquito. ¿Sí? Es intencionalidad requiere la vida cristiana. No va a pasar por accidente, ¿verdad? Entonces, que este mensaje te anime. Aquí no es un regaño. Pablo nos anima. Pablo escribe eso. Pablo aquí, él no está sintiéndose mejor que nadie. Y yo aquí, no. La intención de Pablo es animar, porque Pablo sabe de las luchas. Pablo sabe de los desafíos. Pablo sabe de las pruebas que se pasan. Pero Pablo dice, sí se puede, con la ayuda del Espíritu Santo y con intencionalidad, se puede ser un mejor seguidor de Cristo y alcanzar la meta. Amén.